Claro, Iván, vamos a continuar con esta información. Tenemos a la diputada Camila Rojas Valderrama para hablar de lo que ha sido esta elección histórica donde Chile decidió rechazar esta propuesta constitucional. Camila, muchas gracias por acompañarnos y bueno, hablar un poco desde el análisis ya, horas después de este resultado sólido, contundente, con triunfo para el rechazo. Sí, bueno, Pablo, obviamente me gustaría estar hablando de otro resultado, pero hay que ponerse ya con la cabeza de alguna manera fría en lo que nos dijo la ciudadanía. El presidente Gabriel Boric ayer lo decía muy claro, hay que escuchar lo que el soberano, lo que el pueblo nos ha señalado, y este resultado es contundente a nivel nacional. En la gran mayoría de las comunas, solo en 8 comunas ganó el apruebo, por lo tanto hay que hacerse cargo de ese resultado. Este texto no logró convencer y finalmente es rechazado ayer de una manera bien apabullante. ¿Cuál es el análisis hoy día? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los pasos a seguir finalmente para buscar una nueva constitución? Sí, bueno, hay una tarea inmediata que el gobierno y el presidente Gabriel Boric se ponía el día de ayer, y es tener un nuevo itinerario constituyente. ¿Esto por qué? Porque en el plebiscito de entrada el pueblo también habló y dijo la constitución del 80 no va más, pero ahora se señala que este texto no es el texto que Chile requiere, el texto que Chile necesita, y por lo tanto sigue quedando pendiente cómo reemplazamos la Constitución del 80. Ahí hay que ser muy claro, el gobierno tiene que presentar un proyecto de ley y ese proyecto tiene que ser votado en las cámaras, en la Cámara de Diputados y Diputadas y en la Cámara del Senado. Por lo tanto, no puede ser un proyecto que simplemente convenza al gobierno o a nuestro sector, sino que tiene que convencer al centro y a la derecha. Y eso, el presidente decía, ojalá tener el itinerario esta semana. Yo esperaría que fuese así, pero tengo la impresión de que va a ser un poco más lento, y en ese sentido me parece muy importante que, por un lado, se apueste a seguir con el proceso constituyente, que ese proceso no se cierre, pero nosotros también tenemos que seguir empujando la agenda de reformas y de cambio, y hay temas muy importantes que se habían abierto, de hecho, durante estos 6 meses de gobierno, como la necesidad de las 40 horas, cómo avanzar en temas de salud, como la deuda histórica que hace poco anunciábamos también, y su pago, que tienen que seguir avanzando de todas maneras. Así que espero que el Congreso y el Gobierno podamos trabajar con ambos temas, porque hay cambios que la ciudadanía requiere ahora y para los que no se puede seguir esperando. Camila, respecto a mea culpa o cuáles fueron las claves de este triunfo o de esta derrota, dependiendo del lado donde se mire. Mira, yo creo que la autocrítica siempre tiene que partir por uno mismo, y yo sé que en esta circunstancia en que obviamente hay pena, hay rabia y frustración, muchas veces le echamos la culpa ya sea a los votantes o al sector de al frente, al rechazo o a los medios, y puede haber un poco de cada una de esas, pero también evidentemente hay una responsabilidad propia, y yo creo que esa en primer lugar se vincula con el texto, un texto que nos convenció mucho a nosotros y que convenció a varios millones, pero que a varios millones no los convenció para nada. Y por lo tanto yo creo que la gran autocrítica pasa por por la redacción definitiva de ese texto, porque hay temas que nunca dejaron de preocupar a la ciudadanía. A nosotros se nos preguntaba mucho en las calles sobre, cuando hacíamos campaña, sobre el tema de vivienda y de propiedad, sobre justicia indígena también, y sobre otros temas que no quedaban completamente claros. Entonces yo creo que ahí tuvimos un déficit desde nuestra campaña, en primer término en la redacción misma del texto, pero luego también en cómo logramos comunicar, y yo creo que hay varios puntos que nunca quedaron claros, y ante la duda, cuando las personas tenían dudas, prefirieron votar por el rechazo porque se fueron por lo seguro, porque uno quiere seguridad, quiere certezas. Entonces yo creo que vieron también como muy arriesgada la opción de la apruebo. Así que la principal autocrítica pasa por el texto y por cómo comunicamos también durante la campaña. Yo creo que le hablamos a los convencidos, y quedó muy claro de esto, porque la votación del presidente Gabriel Boric se parece mucho a la votación del apruebo del día de ayer, y nosotros perdimos más de 1 millón de votos entre el apruebo de entrada y el apruebo de salida. Y también hay que ver esa votación que no existía, ese voto obligatorio. Son más de 4 millones de votantes que en su mayoría dijeron rechazo. Sí, y hay la diferencia entre el apruebo y el rechazo es de 3 millones, entonces es una cantidad de votos muy importante, y como digo, perdimos votos entre el apruebo de entrada y el apruebo de salida, y eso nos habla de que el texto no convenció, de que nuestra campaña tampoco logró de alguna manera disipar las dudas que había. Así que, bueno, las tareas que siguen ahora pendientes, como decía antes, van en 2 caminos: en el proceso constituyente, el itinerario constituyente, porque hay que cambiar la Constitución y eso
eso es algo que el pueblo ya había dicho en el plebiscito de entrada, pero por otro lado también tenemos el desafío de hacer cambios y temas que son importantes, economía, seguridad, derechos sociales. Hay todavía materias pendientes en salud, en educación, en pensiones, entonces yo espero y creo que la gran tarea del gobierno va a ser esa, porque el gobierno tiene que gobernar. Perfecto, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Canal 2. Bueno, palabras de Camila Rojas Valderrama, diputada de nuestra zona San Antonina, que hacía el análisis también post el triunfo del rechazo en estas elecciones que se desarrollaron este domingo 4 de septiembre. Nosotros retornamos a los estudios centrales.